A ustedes, Néstor, gracias por la llamada. Gracias. Es Óscar Ospina, el alcalde del Retorno, este municipio del departamento de Guaviare, en donde desafortunadamente sucede esta historia. Uno queda destruido, Néstor, después de escuchar cómo ocurren este tipo de cosas a la luz del día, delante de todo el mundo. Una noticia en un pueblo tan pequeño como acaba de decir el alcalde, donde todos se conocen. Verdaderamente trágica. ¿Y a usted le cabe, Néstor, la menor duda de que la propuesta del presidente es la correcta? Felipe, es que tengo un debate, porque yo quisiera ver a ese monstruo, como todos en este momento. Con cadena perpetua. Pero por supuesto, pero siento, es que volvemos a Felipe, lo mismo. Pero siento que estos debates no se pueden dar con la cabeza. No, pero fíjese la coincidencia. La niña coincidencia. Zamboní, es decir, en este país, de acuerdo con medicina legal, hay abuso de menores de edad, Claro. 14 al día. Sí, pero fíjese la Al coincidencia que hay una crisis en la Comisión Asesoria de Política Criminal porque se presentó un informe precisamente sobre la cadena perpetua. Que dice lo contrario. Que dicen lo contrario, dicen que no, que la cadena perpetua no sirve para nada y de hecho como el gobierno dijo que no lo obliga el informe, pues entonces el presidente de esta comisión, un catedrático muy importante, Ricardo Posada, renunció a ella. Y la ministra de Justicia dice que sí está de acuerdo y el presidente Duque porque dice es que sí, está claro, esto de lo acuerdo. indigna a uno pero terriblemente. Por supuesto que todos estamos indignados, Luz María, pero la diferencia entre que este monstruo, este animal, pague 60 años de cárcel, si tiene 30 y pico, pues Néstor, va a salir. Si sale algún día porque no hay rebaja de pero penas. Pero es mejor que no salgan esto. No, es que no es va a salir. Es mejor que no, pero es mejor que tengamos esa claridad. No hay rebaja de penas porque es feminicidio. Padre Linero, lo que intento decirle es, hoy, si a este monstruo le aplican ya rápidamente 60 años de cárcel, Imagino que con los que plantean el tema de la cadena perpetua están también dándole una fuerza simbólica, ¿verdad? A lo que tiene la pena, tiene una fuerza simbólica. Seguramente eso tiene, porque como decía Néstor, haciendo ese cálculo, las penas actualmente existentes, a menos que el delincuente sea una persona muy, muy joven, las penas actualmente existentes en la práctica equivaldrían a cadena perpetua. Y miren, Néstor, que yo tradicionalmente he sido de los que se oponen a la cadena perpetua y probablemente si usted y yo tenemos esta conversación, no sé, hace una semana o en un salón de clases o en un café por ahí, yo le repito mis argumentos al respecto. No, lo que pasa pero es que ante la crueldad del caso y ante el dolor que produce, a veces queda uno sin argumentos al respecto. Lo único que yo quisiera es que al reflexionar sobre esto y dadas las cifras tan enormes que tenemos de abusos y crímenes cometidos contra niños, pensemos en las medidas que sean efectivas para derrotar ese fenómeno y las medidas que de verdad vayan a reducir o acabar con eso y no las que simplemente nos parezcan como en el calor de esa indignación que es justa, pues como lo estoy sintiendo yo, este las que nos parece que debamos hacer. Pensemos en lo que de verdad sirva para ¿sabe qué sirve? Pues capturarlos, cogerlos y meterlos a la cárcel. Porque esas cifras que están dando, Nicolás, de los 160 y pico casos que van en las últimas semanas o este año, de niños violados, asesinados, por supuesto que son terribles, pero quiere decir, esos niños, esos violadores y asesinos están en libertad. Lo que corresponde es cogerlos, capturarlos y clavarlos 60 años de cárcel, lo que sea, pero el principal... Insisto en el peso simbólico, Nicolás, que tiene el tema de la cadena perpetua, ¿no? También se apuesta a eso. Sí, yo soy de la tesis de ustedes. Yo también creo que una cadena perpetua es equivalente a unos 60 años. Pero he venido modificando mi posición desde hace días porque es que lo que nos dicen es que eso no sirve para nada, que lo que sirve es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que ha servido? Si es que no ha servido. Es decir, todo lo que dicen que no sirve no se ha aplicado, pero lo que dicen que sirve es lo que estamos haciendo desde hace años y la situación en vez de mejorar empeora. Entonces, yo recojo la tesis, ¿Usted está de acuerdo o se está poniendo de acuerdo con la cadena perpetua, Nicolás? Sí, yo me estoy empezando a radicalizar con eso porque entiendo los argumentos que ustedes esgrimen, los comparto en su mayoría, pero les digo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Lo mismo que hemos venido haciendo hasta aquí. Cogerlos. ¿Y cuál ha sido la evolución de la situación? Porque es que parece que no evoluciona, sino que involuciona. En vez de mejorar, empeora. Entonces yo sí creo que en la situación de los menores de edad en Colombia está en tal nivel de desprotección alrededor de este tema de los delitos sexuales y del maltrato, que creo que aquí ya tenemos que apelar a las
últimas posibilidades que tenemos a la mano para al menos salvar una vida, para al menos salvar un niño, para al menos hacer algo. Y creo que ese es el nivel de la discusión. Y por supuesto, desde la perspectiva de gobierno, no solamente yo haría un ejercicio para aumentar las penas y establecer la cadena perpetua, sino una cantidad de elementos que pasan desde la educación de los profesores para que identifiquen las situaciones de maltrato en los niños, para que desde alguna perspectiva haya priorización en la fiscalía alrededor de estos casos, para que se acorten los tiempos de investigación y de juzgamiento, para revisar desde el punto de vista jurídico cuáles son los beneficios. Voy a preguntarle, pero aquí hay que hacer muchas más cosas que la sola cadena perpetua. A los panelistas, a los opinadores, a los oyentes, si están de acuerdo con la cadena perpetua. Entiendo que hacer la pregunta en este momento, el debate lo reabrió. Claro. Digo que es una macabra coincidencia. El presidente Duque ayer teniendo ese precedente de ayer, imagínate. Pero con el caso que acabamos de oír, hasta yo estoy tentado, le confieso, a decir, a votar sí a la cadena perpetua. Néstor, porque además me dicen que no hay rebaja, pero sí hay redención. Es decir, si el condenado es cierto. Trabaja y estudia, puede reducir su condena hasta 40 años. Quedamos en eso claro. Yo, que sé poco de leyes, estoy de acuerdo y insisto en la fuerza simbólica que tiene sobre todo, una afirmación de esas. Tranquiliza. Algo hay que todo hacer. Eso nos todo eso nos tranquiliza de no hacer lo que nos toca, que es evitar que ocurra. Porque, digamos, más importante que hacer cosas para castigar a semejante criminal que cometió ese delito ayer en el retorno, ha debido ser impedir que eso ocurriera, lograr evitarlo. Ese es el punto fundamental y ese es el verdadero desafío nuestro. Y está totalmente probado que una persona que actúa con la aparente frialdad y crueldad con que actuó este personaje, no está pensando en cuál es la pena que le pueden imponer. Las penas no tienen el carácter disuasivo que la gente cree tener. Está suficientemente probado. Ese señor que cometió semejante delito, Héctor, sabe eventualmente que va a morir en la cárcel. Héctor, le hago la pregunta. ¿No está probado que a mayores penas, menos delitos? No, claro que no está probado. Lo que sí está probado es que a mayor justicia, menos delitos. Pero no usted puede subir y subir las penas y subirlas, pero si las tasas de impunidad son suficientemente altas, pues no se produce el efecto disuasivo de la pena. Pero además, en general, una persona que está en la situación mental en la que actúa esta persona, pues normalmente no está calculando cuánto tiempo va a pasar en la cárcel. Si lo hubiera calculado, no lo hubiera hecho, porque él, digamos, hubiera sabido que de ponerlo la justicia en la cárcel, como esperamos que ocurra, va a pasar el resto de su vida. Esa persona está prácticamente sujeta a ser condenada a la cadena perpetua sin necesidad del populismo punitivo que tenemos, simplemente aplicando la justicia que hoy ya tenemos. Es una persona que puede tener, ustedes dijeron, alrededor de 40 años, es decir, que tendría que pasar hasta los 100 en la cárcel. Esa persona no la disuadió la pena tan alta que ya hoy la legislación colombiana prevé, y por lo tanto tampoco la va a disuadir el tema de la cadena perpetua. Pero eso sí nos deja tranquilos a nosotros. Nos lavamos las manos, la sociedad no hizo lo que tocaba hacer para defender a esa niña y quedamos todos tranquilos. Pero Héctor, no lo vea como un asunto de enemigos, nadie se está lavando de nada. Su opinión es respetable. Sí, claro que están lavando la conciencia. Tiene derecho a pensar están lavando la conciencia, están lavando la conciencia de no hacer lo que les tocaba hacer para proteger a los niños. Mire, yo estoy de acuerdo, yo le pongo una firma a cada palabra que usted acaba de decir. Sin embargo, yo creo que también hay que comprender que cuando uno contempla, digamos, en la contemplación inmediata de un acto tan espantoso y tan cruel, es normal que las reacciones sociales se dirijan hacia este tipo de medidas, porque la gente quiere ver algo de justicia, la gente quiere ver la mayor sanción aplicada a este tipo de criminales. ¿Estamos de acuerdo? Andrés, hay oyentes hablando de pena de muerte. Claro, para pena ese señor. De muerte, castración, en fin, claro, todo ese tipo de cosas. Pero yo estoy de acuerdo con usted y espero que cuando pase el furor, que es un furor justo y merecido, pensemos más bien en cuáles son las medidas que necesitamos poner en marcha para, primero que todo, evitar estos crímenes, que es lo que queremos. Más importante que castigar es evitar que sucedan. Y segundo, para diseñar castigos que efectivamente sí sean disuasivos, porque estoy de acuerdo con ustedes, no creo que poner cadena perpetua vaya a disuadir a ninguno de estos personajes. Si una persona Andrés sabe que sobre pero sí los castiga suficientemente. No le tuvo miedo. Sí los castiga suficientemente. Tengo aquí unos abogados que me dicen
que a mayores penas sí hay estudios que disminuye la comisión de delitos. Y que hay si las penas son efectivas. Si en Colombia no hubiera impunidad, pero si las penas no son efectivas, operara. Lo que pasa es que aquí la impunidad es muy alta. Si las penas no son efectivas, da lo mismo cualquiera sea la cuantía de la pena. Pero yo sí invitaría a que hiciéramos, a que la sociedad colombiana hiciera el ejercicio de pensar si hubiéramos podido hacer algo para evitar que esta niña estuviera muerta. Porque nadie está pensando en ese ejercicio. Todo el mundo está pensando en cómo castigar al criminal. Pero pensemos, digamos, investiguemos bien a profundidad cómo era el contexto social en el que esta niña vivía, qué fue lo que pasó, cuál era el contexto en el que el criminal actuaba, etcétera, a ver si hubiéramos podido anticipadamente modificar algo para impedir que esto ocurriera. Lo triste, Néstor, y aquí no es con el ánimo de meterle política, pero la mayoría de las cosas que nos indignan en nuestra sociedad y de las injusticias que nos preocupan y de las situaciones en las que vemos, está involucrada la ausencia de justicia. Esa es la realidad. Y por eso la importancia de trabajar en eso. Es que si usted se pone a pensar el nivel, por ejemplo, de violencia que tenemos en nuestro país, ¿a qué se debe? A que la gente arregle los problemas por propia cuenta. Y así ustedes se opongan. A mí me parece que el castigo sí es un efecto disuasivo concreto. Esa idea que propone Héctor de que es que los pobres se violan y se matan porque son pobres, pues yo no la comparto. Hay muchas sociedades pobres que tienen dificultades, que tienen un contexto social difícil, pero la violación no es el pan de todos los días. Luego, yo sí creo que aquí hay un ejercicio de ausencia de justicia sistemático. No, pero yo no dije investigación. Eso, no, pero digamos que, es decir, ¿qué podríamos hacer para que esta niña no estuviera muerta y empiece a hablar del contexto social? Y yo sí creo que aquí es una preocupación, otra vez, de nuevo, qué pena decirlo, pero es la realidad, es de ausencia material de justicia. Porque en eso sí coincido con lo que dijeron Héctor y Andrés al principio, y es que no importa la pena, si usted sabe que aunque exista una pena enorme, nunca o no tiene ninguna posibilidad de ser juzgado y condenado, pues porque Nicolás, eso es lo mismo que nada. Estoy recibiendo muchas opiniones, muchas gracias a los oyentes que están participando. Me dicen algunos oyentes que este es un clásico caso, y tienen razón, también es una demostración de machismo. Pero ¿no? Néstor, déjeme decir esto. Yo no mencioné el tema pobreza. Entre otras cosas, puede ser que el contexto social sea al contrario, de abundancia. Yo invito a Nicolás a que lea el libro Los Divinos de Laura Restrepo, en el que trata de retratar el contexto social en el cual pudo haberse desarrollado la vida del asesino de la niña Juliana Zamboní. No, Juliana que es al revés. No. Lo mismo, entre otras cosas, lo mismo en el estrato 6 de Bogotá. Claro, y esto es un caso de un municipio humilde en el departamento de Guaviare. Entonces, cuando yo me refiero al contexto social, no me estoy refiriendo a las condiciones de pobreza ni a que los pobres se maten entre sí o se violen entre sí, no, eso no tiene nada que ver con lo que yo dije. Pero en el caso de Juliana Zamboní también uno podría repetir la historia de ese señor que la asesinó y volverse a hacer la pregunta si se hubiera podido hacer algo por parte de la sociedad para impedir que eso ocurriera. Es que a mí sí me parece que el esfuerzo de la sociedad debería dirigirse por lo menos a entender cómo es que ocurren estas circunstancias y a ver si realmente somos capaces de impedir que pasen. No ampliar las cárceles, yo insisto, nos lava la conciencia, nos hace sentir tranquilos de estar reaccionando frente a una situación en la que no hemos hecho todo lo que deberíamos haber hecho. Pero es que ¿no será que se pueden hacer las dos cosas? Es parte de la solución, exacto, es que no son excluyentes, Néstor. Y las penas y es que hoy por hoy no son efectivas las penas porque no hay cárceles suficientes para los delincuentes. Pero yo no veo a nadie hablando de lo segundo. Y ahí es ahí donde yo veo a todo el mundo hablando solo de una cosa. Todo el mundo hablando de una sola cosa. El propio presidente de la República solo habla de la cadena perpetua. De la educación y de las motivaciones. El propio presidente de la República solo habla de la cadena perpetua. Los políticos, claro que van a hablar de la cadena perpetua, porque además dentro de 3 meses y medio hay elecciones. Entonces sí que van a hablar de la cadena perpetua. Miren, Néstor, en estos días aquí tuvimos una discusión en torno a las escuelas de padre. ¿Se acuerda? Sí. Y dijimos que, bueno, usted sabe todo lo que se discutió al respecto. Eso, por supuesto. Claro, yo creo que
tenemos que pensar en estrategias integrales, donde tenemos que hablar de control emocional, donde tenemos que hablar de proyecto de vida, donde tenemos que hablar de una cantidad de aspectos educacionales importantes y necesarios. En el momento en que uno le mete política, que estamos en campaña electoral, pues lo que hace es politizar el tema. Pero es que aquí nada sirve, Néstor. Es que, mira, Néstor, aquí hablaron de la necesidad de una escuela de padres y ya dijimos que no se podían, que no servían, que no ayudaban. Entonces, yo creo que hay que pensar en estrategias integrales, insisto en eso. Yo como Héctor no soy partidaria de la cárcel para todo, pero es que tampoco se pueden dejar de... Es que no se construyeron cárceles en los últimos 8 años y la población aumentó y la criminalidad aumentó. Entonces, a más criminalidad y a más población, menos cárceles. Eso genera la posibilidad de que haya aún más impunidad. Educación que digo yo, no debería ser excluyente con el tema de las cárceles, con el tema del castigo. Lo punitivo. Y seguramente también tenemos que trabajar el tema social, porque seguimos como sociedades produciendo todos estos monstruos. Y el tema de la familia. Acaba de ser identificado.